Saludo muy especial para todos, hoy en este día tan especial, ya acercándonos, pues ya viviendo la víspera de esta gran solemnidad que tenemos en nuestra iglesia, que es la fiesta, solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo. Hoy, en este congreso, quiero compartir con ustedes un tema muy especial, que viene en secuencia, viene en concordancia con lo que ya meditábamos con el padre Checho, con el padre Sergio, con el padre Danilo y con la hermana Silvia. También lo que hemos podido ir compartiendo en los diferentes momentos de oración. Vamos a compartir en los próximos minutos los dones al servicio de la iglesia a ejemplo del apóstol Pablo. Él es hoy nuestro gran protagonista, el apóstol Pablo. Hoy vamos a tomar los textos del apóstol Pablo, las cartas paulinas. También vamos a tomar cosas de su vida. Recordemos Pablo, cuando se nos presenta a él como ejemplo, dice, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Hoy lo vamos a tomar a él como entonces ese gran testimonio de evangelizador, de cristiano. Y más siendo un apóstol, bueno, Pablo siempre es actual, pero en estos días de pandemia, en estos días de cuarentena, se hace interesante mirar la imagen, mirar el ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Recordemos hace algunos años, San Juan Pablo II, el Papa Juan Pablo, en América Latina, que en América Latina, nos decía en Santo Domingo, en ese documento que después nos quedó, documento del episcopado latinoamericano, a los 500 años del encuentro de estos dos mundos. De hecho, aquí lo tengo a Juan Pablo II, ¿no? A San Juan Pablo II. Me encanta el magisterio del Papa Juan Pablo. Él nos decía que es urgente una nueva evangelización, que sea nueva en ardor, en métodos y en expresiones. En este momento estábamos utilizando el Internet, ¿no? Para este congreso. Pero yo estoy seguro ustedes también que siguen las redes sociales podrían decirme, pensemos, ¿cuántas Eucaristías tenemos al día por Facebook o por YouTube? Son muchísimas. Para mí la Eucaristía es el sacramento base, bueno, para todos los católicos. Para mí la Eucaristía tiene un valor inmenso. Para mí la Eucaristía es la base de mi ministerio. Para eso me ordené. Pero cuando el Papa Juan Pablo II nos habla de ese sería un tema interesantísimo, ¿no? Hablar sobre el valor de la Eucaristía por internet, por televisión o por radio. La Eucaristía es un banquete, la Eucaristía es alimento. Yo me alimento del pan de vida. Bueno, pero eso dejémoslo después en YouTube. Yo al finalizar les voy a dejar mis diferentes redes sociales para que ojalá sigamos compartiendo, ¿no? Para algún día compartir este tema sobre el valor de la Eucaristía en las redes sociales, por internet o por los medios de comunicación. Entonces, Pablo que es tan actual, Pablo que en los primeros años del cristianismo fue tan intrépido, el que fue ese gran evangelizador de más de media cristiandad, ¿cómo nosotros lo estamos asumiendo hoy? ¿Cómo nosotros, asumiendo nuestro compromiso como bautizado, estamos viviendo nosotros ese mandato evangélico de evangelizar, de llevar a los otros, de llevar a los que no conocen a Jesucristo la persona de nuestro Señor? ¿O nos hemos quedado con los mismos métodos de hace 60 o 70 años, incluso preconciliares? Seguimos replicando esas mismas fórmulas, esas mismas maneras que teníamos, solo que ahora lo hacemos detrás de una cámara y peor aún, desde la comodidad de nuestras casas o de nuestros templos. Sería un tema interesante. Por eso, hoy, tomando al apóstol Pablo como ejemplo, voy a compartir este tema de los dones al servicio de la iglesia a ejemplo del apóstol Pablo. Y lo diría en tres momentos. Primer momento, cuando hablamos del apóstol Pablo, hablamos sí de dones, pero hablamos más de carismas. Ya también más adelante voy a hacer la diferencia entre lo que es don y lo que es carisma. Por eso, primer momento, vamos a hablar cómo descubrir mis carismas. ¿Cuáles son los carismas que yo tengo? Segundo, vamos a hablar sobre
carisma y superstición, porque lamentablemente a veces caemos en cosas más de superstición, dejando de lado lo realmente importante. Y tercero, ya para finalizar, vamos a hablar sobre cómo potencializar, cómo desarrollar esos carismas que yo tengo. A cada uno de estos tres subtemas voy a tratar de darle 5 minuticos para que ojalá al finalizar, en 1 minuto o en 2 minutos, podamos hacer una conclusión. Primero, ¿cómo descubrir mis carismas? Primero partamos que los carismas son dones ministeriales que dan una fuerza muy especial a la obra evangelizadora, que es la tarea de la iglesia. Esa es nuestra misión, evangelizar la salvación de las almas. Los carismas también son dones espirituales muy especiales que el Señor nos va dando para edificar a toda la comunidad, o sea, para construir a la iglesia. Algunos confunden la palabra carisma con otras cosas que no son carisma propiamente, sino que son más bien, llamémoslo, dones naturales. Por ejemplo, hemos escuchado hablar del carisma de un artista o del carisma de un político. Obviamente esos no son dones espirituales, son dones naturales que nosotros vamos desarrollando. Pero un carisma, estrictamente hablando, es un don espiritual. Tengamos muy presente que el Espíritu Santo está en nosotros desde el día de nuestro bautismo. Por eso cada uno de nosotros es templo vivo del Espíritu Santo. Él está en nosotros con todos sus dones y con todos sus carismas, algunos en específico, ¿no? Y en esa gran diversidad de carisma que nosotros tenemos, como bien lo dice el apóstol San Pablo, creo que es por acá lo tengo anotado, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 4. Él nos habla ahí sobre esos carismas. Además nosotros, ese día, el día de nuestro bautismo, el día en que sellamos ese pacto con Dios, recordemos a este gran santo, a San Juan Eudes, ¿no? Una de las grandes obras de él, que yo conocí hace muchísimos años, esa obra, se me fue el nombre, creo que es Pacto entre Dios y el hombre o Contrato entre Dios y el hombre. Ahí San Juan Eudes nos habla sobre cómo nosotros tenemos un pacto, tenemos un contrato, tenemos un compromiso con Dios. Y ese pacto, ese compromiso, ese contrato nos trae tantas cosas para nuestro beneficio, nos trae tantas cosas para nuestro bien, para nuestra alegría, para nuestra felicidad. Ese día, nosotros, el día que recibimos al Espíritu Santo con sus 7 dones, y estos 7 dones son realmente la raíz de todos los carismas. Podríamos hablar de infinidad de dones, porque recordemos el número 7 en la Biblia significa plenitud. Y el día de nuestro bautismo hemos recibido, recordemos los 7 dones que están en el libro del profeta Isaías. Eso está en el capítulo 11 del libro del profeta Isaías, en los primeros versículos, ¿no? Ahí está el don de sabiduría, el don de conocimiento, el de inteligencia, el don de consejo, el don de fortaleza, el don de piedad y el don de temor de Dios. Entonces la pregunta que nos formulamos, que nos podemos hacer en este momento, es la pregunta sí, es ¿qué es un carisma? Pablo nos da la respuesta. Pablo nos dice, un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Eso es carisma. Hoy estamos tomando al apóstol San Pablo como ejemplo. Y él nos dice en la epístola a los Romanos que un carisma es una manifestación exterior del Espíritu Santo. Así, cualquiera de los carismas que se manifiestan en la comunidad cristiana se enlazan uno a otro en los 7 dones del Espíritu Santo. Ahí vamos encontrando esa íntima, esa estrecha relación que hay entre carisma y entre don, ¿no? Teniendo una definición clara y sencilla de carisma, nos podemos entonces hacer una segunda pregunta, ¿no? ¿Y para qué los carismas? San Pablo también nos da la respuesta y él nos dice en la epístola
a los Efesios capítulo 4, versículo del 11 al 13, que Dios dio a unos el ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Fijémonos qué claro está entonces, ¿no? ¿Para qué son los carismas? Para edificar el cuerpo místico de Cristo que es la iglesia, también según San Pablo, para construir la comunidad. Para eso es un carisma. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Ese es el ideal. O sea, hasta que lleguemos al estado, vámonos un poco a la filosofía, al estado de hombre perfecto, que es la madurez de la plenitud de Cristo. Tengamos muy presente que el Espíritu Santo no se manifiesta a través de nosotros. Perdón, que el Espíritu Santo se manifiesta a través de nosotros, de cada uno de nosotros. Y lo hace de muchas maneras. Y su manifestación puede ser a través de un carisma. También nos dice el apóstol San Pablo, hablando del ejemplo de profecía, puede ser a través de un carisma de pastor o a través del carisma de vida religiosa, que es uno de los carismas para mí más hermosos del Espíritu Santo, ¿no? Desde hace ya varios años, pues hace ya 2 años, tengo la oportunidad de servir acá en la Conferencia de Religiosos de Colombia como formador de formadores y descubriendo en la vida religiosa tantas riquezas, un carisma tan particular, un carisma tan especial, un carisma que bien llevado, bien desarrollado, lo vamos a ver al finalizar ya para todos nosotros, cómo también nos puede llevar hacia la santidad, porque ese es el ideal de cada uno de nosotros, ¿no? Ese es mi ideal, y ojalá también sea el ideal de ustedes, que todos nosotros lleguemos a la santidad, que todos seamos santos, ¿no? Hay otro tipo de carismas, ¿no? Eh, bueno, sin caer en el error de jerarquizar o de dar más importancia a unos que otros carismas, eso no se puede hacer, lo mismo que con los dones. También podrías a través del carisma de sanación, del carisma de milagros que nos habla Pablo, del carisma de lenguas. Muchos tienen reparo respecto a este carisma, pero está en la Biblia. Pablo habla del carisma de lenguas. De manera que los carismas son algo muy normal en la vida de la iglesia, en nuestra cotidianidad. Un gran canonista español, el padre Teodoro Jiménez, Teodoro Jiménez Urresi, en su libro Carisma, institución en la renovación carismática, él dice que la base teológica de la renovación son las gracias recibidas en la iniciación cristiana y por eso no se identifica con lo extraordinario. Los dones, por ejemplo, de lenguas y de sanación pertenecen a la propia naturaleza de la iglesia, a su vida cotidiana, a su vida ordinaria. No son cosas extraordinarias. Algunos los ven como cosa extraordinaria, porque nosotros no estábamos acostumbrados a acoger este tipo de carismas. Y en los últimos siglos se han manifestado menos, porque, no sé, en la iglesia tenemos tantas estructuras, tenemos tantas normas en la iglesia, que, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se hubiese atrevido a cantar en lenguas en la iglesia durante una celebración eucarística en tiempos del Papa Pío XII? Eso estaba contra la liturgia. Recordemos todo lo que tuvo que padecer, todo lo que sufrió el Santo Padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Por culpa de su santo apostolado al servicio de los enfermos. Como todo estaba tan ordenado antes del concilio, todo estaba tan estructurado, no había espacio, no había libertad para que se manifestara el Espíritu. Y en este sentido la gran bendición para nosotros, para la iglesia, ha sido el Concilio Vaticano II. Por eso es que yo amo tanto a Juan 23, bien San Juan 23 y a San Pablo VI, porque ellos abrieron la puerta para que se manifestara el Espíritu a través de sus carismas. Siempre han existido los carismas en la iglesia, ¿no? Desde el día de Pentecostés.
Pero recordemos, la historia nos ha enseñado que cuando todo está estructurado al extremo, no hay libertad para las manifestaciones del Espíritu. Por esto también el apóstol Pablo nos dice, ¿no? El espíritu de los profetas obedece a los profetas. El Espíritu Santo se manifiesta si tiene libertad de manifestarse. Si no queremos, el Espíritu Santo no nos obliga. Él nunca nos va a quitar la libertad. Hay un tema que quiero iniciar a estudiar, el cual también está, y de lo cual habla este canónigo famoso español, y él dice que algunos dones, por ejemplo el don de lenguas y el don de sanación, o carismas, pertenecen a la naturaleza de la iglesia, pertenecen a la vida ordinaria. Por eso es necesario considerar estos dones totalmente cotidianos, normales, ordinarios, no como extraordinarios. Por eso es muy importante asumir los carismas, no como una cosa extraordinaria, todo lo contrario, como algo normal, algo propio en la vida de la iglesia. Es de directa relación que si nosotros le damos permiso al Espíritu Santo, Él se va a manifestar a través de nosotros, a través de sus carismas, de los carismas. Y entonces nos podemos hacer una tercera pregunta, que es la pregunta central de este compartir, yo podría decir, ¿no? Y es, ¿cómo descubrir nuestros carismas? Pero esta respuesta la vamos a ir desarrollando en los próximos minutos, ¿no? Yo hoy puedo afirmar, ya con 13 años de vida presbiteral, de haber sido ordenado sacerdote, que absolutamente todos los bautizados, todos nosotros, tenemos carismas de alguna manera. El Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y estoy totalmente seguro, Él se manifiesta con sus dones y con sus muchos carismas. Sería bueno desde la palabra, especialmente desde el apóstol San Pablo, revisar los carismas que Pablo menciona. Y así entonces nosotros vamos viendo que es algo cotidiano en la vida de la iglesia. Así también vamos a poner nuestras vidas en manos del Espíritu Santo y nos vamos a abrir a Él y Él podrá manifestarse a través de cada uno de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo entonces nosotros nos abrimos a esa acción del Espíritu Santo en nuestra vida? Primero, se necesita ser humilde. Gran ejemplo, la bienaventurada y siempre Virgen María. Ella es el modelo de humildad. Ella se reconoce como servidora. Nosotros, siendo humildes, somos servidores. Y pues cuando nos reconocemos como servidores, entonces inmediatamente tenemos que vivir el servicio a los demás, el servicio al prójimo, el servicio a la iglesia. Pues la humildad, así es que se manifiesta, así es que se expresa, solo en el servicio. En cambio, el que es soberbio, el prepotente, el orgulloso, no le sirve absolutamente a nadie. Todo lo contrario, solo se sirve a sí mismo. Es más, el soberbio, el orgulloso, busca que los otros le sirvan y éste nunca va a ejercitar los carismas que recibe, ¿no? Porque lo primero, para nosotros ejercitar y vivir esos carismas es con la humildad. Segundo, y es algo que para mí como filósofo, como teólogo, como profesor y formador de formadores, es algo difícil de decir y quiero que ojalá no se malinterprete, pero es necesario comprender que ningún carisma es racional. Los carismas sobrepasan nuestra capacidad racional, pero de esto le voy a hablar un poquito más tarde, ¿no? Recordemos, los carismas son manifestaciones del Espíritu y entonces no se pueden analizar. En cambio, sí los podemos juzgar. ¿Y los juzgamos cómo? Así como nos enseña el apóstol Pablo, ¿no? Por sus frutos, dice el apóstol. No apaguen el espíritu y juzguen todo y quédense con lo bueno. Pablo también nos dice en su primera carta a los Corintios,
También nos dice en Romanos capítulo 12, en Efesios capítulo 4, nos habla de 20 carismas distintos, pero hay muchos más. Podemos hacer una lista rápida de los 20 carismas que menciona el apóstol San Pablo. Y vamos a descubrir que tenemos algún carisma y de pronto no sabemos que tenemos esos carismas. Y ahí los podemos agrupar como en tres espacios, agruparlo en tres grupos. Perdón la redundancia, ¿no? Por ejemplo, San Pablo habla de los carismas que se relacionan a la instrucción de los fieles. Él habla del carisma de apóstol, del carisma de profeta, de doctor, el carisma de la persona que sabe exhortar, o sea, de exhortador, del de la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento o de la palabra de ciencia. La del Padre Pío, él tenía del discernimiento de espíritu, el carisma de lenguas. También asimismo está el de interpretar las lenguas. Son carismas que el Espíritu Santo nos da en comunidad y son para la instrucción de los fieles. Cuando Pablo, el apóstol, cuando él nos habla de carismas, también habla del alivio de los fieles. El apóstol San Pablo habla del carisma de limosna. Está también el carisma de hospitalidad. Y estos carismas nosotros podemos desarrollarlos. La tercera parte de este compartir. También están los carismas, bueno, ya hablaba de estos carismas de alivio de los fieles, muy relacionados a los dones. En estos dones es donde aparecen el de asistencia, el de curación, el de sanación y también, importantísimo, no lo descuidemos, ni lo obviemos, ni lo neguemos, el carisma de milagro. Y un tercer grupo de carismas, él habla de los carismas relacionados al gobierno de la comunidad. Fijémonos que los carismas son siempre para el servicio de la comunidad, son para evangelizar. Estos carismas son para anunciar la buena noticia de Jesús resucitado, para formar comunidades fraternas, donde Jesús es el centro y donde se vive en la fe. En este tercer grupo, relacionado al gobierno de la comunidad, a la dirección de la comunidad, están el carisma de pastor, perdón que lo lea, el carisma de aquel que preside, el carisma de diácono, o sea, el carisma del que sirve, el carisma de los ministerios de servicio, y hay muchos carismas, ¿no? Muchísimos más. Por ejemplo, el carisma de la que tenía Juan Pablo II, el carisma de la infabilidad del sumo pontífice. Es la única persona del mundo que tiene ese carisma del Espíritu Santo. Jesús le dijo a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esta promesa que hizo Cristo dando infabilidad al Papa, cuando habla en nombre de Cristo, cuando decreta un dogma de fe, Él mantiene esa promesa y ese carisma sigue siendo muy vigente en nuestra iglesia, ¿no? Ahora pasemos a la segunda parte, para no extenderme tanto, hablando ya de lo que son los carismas, de cómo descubrir nuestros carismas. Quiero hablar de el cuidado que tenemos que tener sobre lo que es la superstición. Por este segundo momento voy a hablar de carisma y de superstición. Muchas veces, cuando los sacerdotes terminamos una Eucaristía, algunos se acercan a pedir otra bendición o que se les impongan las manos. Yo normalmente siempre lo hago, y es más, lo hago con profundo cariño. Pero a veces me gustaría decirles, acabamos de terminar la Eucaristía, que es ese gran sacramento. Acabamos de vivir el memorial del sacrificio de nuestro Redentor, del Hijo de Dios. Dejemos al Señor que tenga su tiempo para orar. Pero bueno, se comprende, pues aún existe cierta superstición. Piensan que tocando, que recibiendo agua, que mediante algún amuleto, que mediante alguna práctica piadosa, van a recibir una bendición o una gracia especial. Por eso es tan importante, por eso es tan necesario la formación teológica, la formación en Biblia, en catequesis. Y
Bueno, esto no solo para los laicos, ¿no? Esta formación para todos nosotros, incluso para nosotros sacerdotes, ¿no? Que lamentablemente a veces promovemos cosas que son más superstición que verdaderas prácticas de fe cristiana. Por eso hay que tratar de orientar a la gente a purificar nuestra fe, a purificar la fe. Y no es algo propio de América Latina, esto es en todo el mundo, en todas partes sucede, incluso hasta en el Vaticano. O vayamos a ver esa imagen, esa estatua, el bronce de San Pedro que está ya en el Vaticano, ¿no? En la iglesia de San Pedro, en la Basílica Mayor. El dedito ya está gastado, de tanto que la gente va, bueno, antes se podía tocar, ¿no? La gente llegaba ahí y estaba el dedito gordo del pie y ya está gastado de tanto que lo tocaban. Y pues no estoy criticando esto. Es más, si algunas de estas cosas llevan a una oración más profunda, es interesante, pero mucho más interesante que la gente descubra que los carismas son dones a través de los cuales el Señor actúa respondiendo a una oración, pero no es cuestión de superstición, como si fuera magia. Hay, llamémoslos por el nombre, hay brujos, o más bien estafadores, que ponen las manos donde le duele a la gente y hacen un sinnúmero de rituales. Nosotros, en cambio, en el sacramento de la unción no hacemos eso. Es la fe. Nosotros ungimos solamente al enfermo en la frente y en la palma de las manos. Algunos hacen, yo también incluso a veces lo hago, la imposición de las manos sobre la cabeza. Y eso no está mal. Pero el administrar el sacramento, el que administra el sacramento o el signo, no es quien sana. El que sana es Jesús, con el poder de su espíritu. Lo mismo, si ustedes van a orar por una persona, traten siempre de aprovechar esa visita cuando estamos en contacto, en presencia del enfermo, para evangelizarlo. Así sea un poquito. Evangelizar no se hace solamente desde el púlpito o en estos días de cuarentena desde la televisión o desde las redes sociales. Vean, en esas visitas se puede hacer un diálogo personal con el enfermo. Hablemosle algo de Jesús. Hablemosle del valor del sufrimiento para que Él ofrezca y pidamos y oremos con Él para que el Señor lo libere. Recordemos que Jesús ha tomado sobre sí todas nuestras dolencias, nos dice el profeta, y por sus santas llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Y esa visita es un buen momento para presentar a Jesús al enfermo y así ayudarlo a reflexionar. Nosotros podemos evangelizar cada vez que oramos por un enfermo. Nunca olvidemos que todos los carismas acompañan a la evangelización. Son dones maravillosos para fortalecer la evangelización, la tarea de la iglesia. Ya bien sea una evangelización desde el púlpito o una visita privada, incluso por mensajitos, por teléfono, o a través de un WhatsApp, bueno, de un meme, tantas cosas, ¿no? Aprovechemos para decir algunas palabras a la persona y el Señor actúa incluso a través de esos memes, a través de esos mensajes. En estos días, a causa de la cuarentena, del encierro, he estado más dedicado a mis redes sociales. De hecho, no, antes no tenía canal de YouTube, ahora tengo canal de YouTube. Antes también el Instagram lo tenía muy descuidado. Ahora estoy subiendo cosas casi que a diario en Instagram. Y he descubierto otra red que cuando yo inicié y le comentaba a mis compañeros, me criticaban, me decían, Miguel, ¿usted qué hace en TikTok? Porque es verdad, TikTok es más, si ustedes entran, es para bailes, es para bromas, hay la gente a hacer lip syncs, bueno, es otra dinámica de la red de TikTok, pero es muy interesante porque es grandísima. Creo que ya somos más de 800 millones de usuarios en TikTok. Y me llamó la atención, viendo TikTok, que hay muchos cristianos no católicos, que hay muchas personas cristianas que aprovechan cualquier medio para llevar la palabra, para evangelizar. Por eso me motivó para yo también
por medio de TikTok, comenzar a evangelizar. Y gran sorpresa mía, les comparto que una red que es para jóvenes, para hacer a veces solo ridiculeces, en menos de un mes y en solo 15 videitos que yo tengo en TikTok, ya tengo más de 50.000 visitas. Que eso en TikTok para alguien, yo hago lo mismo que estoy haciendo ahorita. Hablo de algún versículo del Evangelio, algo del magisterio de la iglesia y no más. Y ya que tenga más de 1.000 seguidores, también más, no sé, como más de 10.000 likes y más de 50.000 visualizaciones, eso me parece muy interesante. Pero bueno, no me quiero seguir extendiendo con este tema. Por eso, veamos el tercer momento, la tercera parte. ¿Cómo desarrollo y cómo potencializo esos carismas en mi vida? Y ya para terminar, solo quiero decirles que hay una manera, ¿no? Y es viviendo en la gracia de Dios. O sea, estando en estado de gracia. Porque cuando nosotros vivimos en la gracia, cuando estamos en estado de gracia, el Espíritu Santo actúa más fácil en nosotros. Y recordemos esa íntima relación que hay entre carisma, entre don, y cuando hablamos de dones, hablamos del Espíritu Santo. Por eso es urgente, es necesario que nosotros vivamos en gracia. ¿Qué es vivir en gracia? Vivir en la gracia de Dios es vivir sin pecado. Esa es la única condición que nos piden a nosotros para poder recibir la Santa Comunión. Lo aprendemos desde que hacemos el curso de Primera Comunión. Es vivir en la gracia, ¿no? Por eso quiero terminar hoy invitándolos, hoy exhortándolos, que a ejemplo de María Santísima, a ejemplo de San Pablo, podamos vivir siempre en ese estado de gracia, vivir sin pecado. Alejémonos del pecado, alejémonos de las cosas malas, huyamos, evitemos ese gran enemigo que es el pecado, para que entonces podamos vivir, podamos recrear los dones del Espíritu Santo y asimismo desarrollemos y potencialicemos nuestros carismas. Muchas gracias. Disculpen si se me excedí un poco en los minutos que tenía. Les voy a dejar entonces mis redes sociales, dándoles también una bendición muy especial y agradeciéndoles por estos minutos, agradeciéndole al Padre Sergio, al Padre Danilo, a la hermana Silvia, a los organizadores de este congreso y también dándoles una bendición muy especial a todos ustedes. Que el Señor los bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos y feliz solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo.